Norma Internacional de Información Financiera 10, Estados Financieros Consolidados. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Para esto, número 1, se requiere que una entidad, la controladora, que controla una o más entidades distintas, sus subsidiarias, presente estados financieros consolidados. 2. Define el principio de control y establece el control como la base de la consolidación. 3. Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. 4. Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados. Y 5. Define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. Esta norma no trata los requerimientos para contabilizar las combinaciones de negocios ni sus efectos sobre la consolidación, incluyendo la plusvalía que surge de una combinación de negocios. Esto lo trata la NIF 3, combinación de negocios. Alcance. Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Esta NIF se aplica a todas las entidades excepto a las siguientes. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple todas las condiciones siguientes. 1. Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado objeciones a ello. 2. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera o en un mercado no organizado, incluyendo mercados locales o regionales. 3. No registra sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora con el propósito de emitir algún tipo de instrumentos y en un mercado público. Y 4. Su controladora final o algunas de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para su uso público y cumplen con las NIF, en los cuales las subsidiarias se consolidan o miden a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo a esta NIF. En cuanto al control, un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en una entidad, determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre éste. Por ello, un inversor controla una participada si y solo si éste reúne todos los elementos siguientes. Número 1, poder sobre la participada. Número 2, exposición o derecho a rendimientos variables procedente de su implicación en la participada. Y número 3, capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Un inversor considerará todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla una participada. El inversor evaluará nuevamente si controla una participada cuando los hechos y circunstancias indiquen la existencia de cambios en uno o más de los 3 elementos de control enumerados anteriormente. 2 o más inversores controlan de forma colectiva una participada cuando deben actuar de forma conjunta para dirigir las actividades relevantes. En estos casos, dado que ningún inversor puede dirigir las actividades sin la cooperación de los otros, ninguno controla individualmente la participada. Cada inversor contabilizaría su participación en la participada de acuerdo con las NIF correspondientes, tales como la NIF 11, la NIF 28, la NIF 9. En cuanto al poder, un inversor tiene poder sobre una participada
cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. El poder surge de derechos. En ocasiones, la evaluación del poder es sencilla, tal como cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente de los derechos de voto concedidos por los instrumentos de patrimonio, tales como acciones, y pueden ser evaluados mediante la consideración de los derechos de voto procedentes del accionario. En otros casos, la evaluación será más compleja y requerirá considerar más de un factor. Por ejemplo, cuando el poder procede de uno o más acuerdos contractuales. Un inversor con capacidad presente para dirigir las actividades relevantes tiene poder incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. La evidencia de que el inversor ha estado dirigiendo actividades relevantes puede ayudar a determinar si el inversor tiene poder, pero esta evidencia no es en sí misma concluyente para determinar si dicho inversor tiene poder sobre una participada. Si dos o más inversores ostentan cada uno derechos existentes que le conceden la capacidad unilateral para dirigir actividades relevantes diferentes, el inversor que tiene la capacidad presente para dirigir las actividades que afectan de forma más significativa los rendimientos de la participada tiene el poder sobre la participada. Un inversor puede tener poder sobre una participada incluso si otras entidades tienen derechos existentes que les conceden la capacidad presente de participar en la dirección de las actividades relevantes. Por ejemplo, cuando otra entidad tiene influencia significativa. Sin embargo, un inversor que mantiene solo derechos protectores no tiene poder sobre una participada y en consecuencia no controla esta. En cuanto a rendimientos, un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Los rendimientos del inversor pueden solo ser positivos, solo negativos o ambos, positivos y negativos. Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, tenedores de participaciones no controladoras pueden compartir las ganancias o distribuciones de una participada. En cuanto a la vinculación entre poder y rendimiento, tiene que ver cuando un inversor controla una participada. Si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Por ello, un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principal o un agente. Un inversor que es un agente no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. Requerimientos de contabilización. Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierda el control sobre esta. Dentro de estos requerimientos tenemos participaciones no controladoras. Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiero consolidado dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son transacciones de patrimonio. También tenemos la pérdida de control. Cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, deberá hacer tres cosas. Primero,
dará de baja en cuentas los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera. Segundo, reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adecuados por la antigua subsidiaria de acuerdo con la NIF que corresponda. Y tercero, reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora, como lo vamos a especificar más adelante. Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una controladora determinará si es una entidad de inversión. Una entidad de inversión es una entidad que, primero, obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión, de sus inversiones. Segundo, se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos. Y tercero, mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Para evaluar si cumple esta definición, una entidad considerará si tiene las características típicas siguientes de una entidad de inversión. 1. Tiene más de una inversión. 2. Tiene más de un inversor. 3. Tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad. 4. Tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. La ausencia de cualquiera de estas características típicas no impide necesariamente que una entidad se clasifique como una entidad de inversión. Una entidad de inversión que no tiene todas estas características típicas proporcionará la información a revelar adicional que se requiere en la NIF 12. Si los hechos y circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tres elementos que constituyen la definición de una entidad de inversión, tal como lo describimos anteriormente, o en las características típicas de una entidad de inversión, una controladora evaluará nuevamente si es de verdad una entidad de inversión. Una controladora que deja de ser una entidad de inversión o pasa a ser una entidad de inversión contabilizará el cambio en su estatus de forma prospectiva, desde la fecha en que ocurrió dicho cambio. En cuanto a la excepción a la consolidación de las entidades de inversión, una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 cuando obtenga control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con lo que establece la NIF 9. Si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión de la entidad de inversión, entonces deberá consolidar esa subsidiaria de acuerdo con esta NIF y aplicará también los requerimientos de la NIF 3 para la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo. Una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea entidad de inversión, a menos que la controladora sea en sí misma una entidad de inversión. Para finalizar la primera parte de esta norma, vamos a definir los términos mencionados en el apéndice A. Los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. En el control de una participada, un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos
a través de su poder sobre la participada. ¿Quién toma decisiones? Una entidad con derecho de toma de decisiones, que es un principal o un agente para otras partes. El grupo es una controladora y todas sus subsidiarias. Una entidad de inversión es una entidad que, número uno, obtiene fondos de uno o más inversores con el simple propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. Número 2, que se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos con la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos. Y 3, que mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. En cuanto a participación no controladora, es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente pues a la controladora. ¿Qué es una controladora? Es una entidad que controla una o más entidades. Poder es derechos existentes que otorgan la capacidad presente de dirigir lo que son las actividades relevantes. Los derechos protectores son los derechos diseñados para proteger la participación de la parte que mantiene esos derechos, sin otorgar a esa parte poder sobre la entidad con la que esos derechos se relacionan. Para efectos de esta NIF, las actividades relevantes son aquellas de la participada que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. Los derechos de destitución son los derechos que privan a quien toma decisiones de su autoridad para tomar decisiones. Y pues una subsidiaria es una entidad que está controlada por otra entidad. La segunda parte de este video es el apéndice B, guía de aplicación. Para avisarte cuando esté disponible, suscríbete y toca la campanita.